Hola, estás en Emilius BGS. WebArt es un tema que me apasiona bastante. Es por eso que hoy te traigo una nueva plataforma que he estado investigando y que me llama bastante la atención. Esta se llama UniteArt. Trabajaremos todas sus funcionalidades. ¿Estás listo? ¡Comencemos! UniteArt es una plataforma relativamente nueva. Algunas personas me preguntaron por Instagram si podría darles sugerencias de herramientas para hacer realidad aumentada en web. Tenía que sí o sí probarlas antes de recomendar. Es por eso que estaré haciendo más videos sobre esta temática. Los beneficios de esta plataforma saltan a la vista. Primero, podrás crear experiencias sin programar. Hay varias funciones de creación. Y sobre todo, esta plataforma permite crear experiencias en web y trabajarlas también en web. Es decir, todo el flujo se trabaja de manera online. Como ya sabes, la ART puede ser usada para muchos ámbitos. Uno de los más conocidos son marketing, publicidad y educación. Vamos a registrarnos e inmediatamente probar la plataforma. En el editor tendremos tres opciones: Image Based Art, Ground Plane Art y Art App Creator. Entramos a la primera opción. Lo primero que nos indican es que usemos una imagen como marcador. Para este caso usaré una muy colorida para no tener inconvenientes. Una vez hecho esto, podemos ya comenzar la experiencia. Esto da a entender que cada marcador está sujeto a una serie de elementos y objetos. El marcador está en el centro e inmediatamente vemos varias opciones de trabajo. Podemos usar objetos 3D, video, experiencias 360, imágenes, audio y call to actions. Si entramos a 3D, podemos subir nuestros propios archivos. Checa los formatos que soporta. También tiene una librería que podemos usar para importar desde animales, alimentos, electrodomésticos hasta arquitectura y urbanismo. Elegimos el Animated Earth. Existe un botón de la derecha que si presionamos podemos trabajar como si el marcador estuviera de manera horizontal. Vamos a agregar un video. Aquí también puedes subir tus propios videos en formato MP4 o utilizar algunos de la librería. Buscaré videos libres en pexels.com. La temática será de universo. Ideal es que no pese mucho, así que revisa las dimensiones del propio video. Gracias Dimitri por darnos este ejemplo. Importaremos dicho video. En las opciones de publicación, permite hacer ajustes como reconocer si el video es transparente o si queremos que sea autoplay. Ahora usaremos un audio de ejemplo para mejorar nuestra experiencia. Todos los audios aparecen con un diseño. Te recomiendo que lo ocultes o en todo caso lo integres al video o imagen. Por último, agregaré un botón. Mencionaré mi web Emilius BGS. Y en Label agregaré mi nombre. Podemos también cambiar el color de fondo y de texto. Ahora, al ver toda nuestra experiencia, podemos seguir haciendo ajustes. Cuando estés listo, vamos a guardar y a publicar. Ahora vamos a ver el preview. Podemos utilizar este link o simplemente usar el código QR. Se nos abrirá una página donde podemos escanearlo. Lo más complejo es cargar el objeto 3D, es por ello la demora. Pero toda la experiencia ya se lanzó. ¿Qué te pareció?
En pocos pasos realicé una experiencia con varios elementos. Te recomiendo que puedas imprimir el marcador para obtener una mejor precisión. Ahora vamos a crear otra experiencia. En Unite R vamos a crear un Ground Plane R. Creamos un nuevo proyecto. Cambiamos de nombre del proyecto. Como podrás ver, solo tendremos dos tipos de elementos a importar: 3D y video. Para este caso en específico usaremos solo 3D. Vamos a importar un objeto 3D. Y esta vez, de todas las opciones, usaré una palta, o conocido en otros países como aguacate. En verdad, me ha sido difícil decidir. Se ven muy realistas estos objetos 3D. Podemos mover la palta sin problemas. Estos puntos redondos nos permiten girar dependiendo del eje. Los cuadrados del medio permitirán modificar la escala. También tenemos otras opciones que nos permiten modificar la distancia, la escala total del objeto y el brillo. No te olvides que tendremos opción de incorporar videos. Para este ejemplo no lo haré. Ahora sí, vamos a probarlo. Es el mismo proceso anterior, con la diferencia que ahora el objeto aparecerá en la pantalla en un plano horizontal. Es interesante cómo de manera predeterminada podemos mover, girar y escalar nuestro archivo 3D. La percepción de la cámara ha cambiado. Este efecto me gusta mucho, a mí personalmente me parece interesante. También, date cuenta que si tú te mueves, el objeto se mantiene en su plano, y eso se agradece. Por cierto, estoy probando la experiencia con un Android. Es un Samsung A7 I. Respecto a la creación de tu propia app de realidad aumentada, es muy interesante, aunque no llegué a probarlo directamente. Te recomiendo que veas sus videos explicativos y revises si te interesa esa función. Como todas las plataformas que brindan un servicio de este tipo, Unite R tiene varios planes que se pueden acomodar a tus proyectos. Depende de ti decidir cuál te conviene. Yo ya cumplí con darte la información necesaria. Recuerda que puedes entrar a su modo de prueba y experimentar lo mismo que yo. Y si tienes dudas, escríbeles en el chat que tienen o manda un correo. ¿Qué te pareció la plataforma? ¿La probarías? Déjame un buen like y suscríbete si te gustó este video. Estaré mostrando temas relacionados. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.